alquilado, el servicio 911, que ciertamente ha ayudado en gran medida. Sí tuve hace poco un agente de fines de año, algunos agentes me comentaron que en zonas como en Barinas, etcétera, en Maracaibo, no está, en el estado de Anzoátegui también no está llegando el servicio 911. Cuando ellos han llamado, pues ellos han tenido limitaciones, ¿no? Por las circunstancias del país, falta de combustible, etcétera. Ya esto se sale de nuestras manos. Nosotros hablamos con ellos en esta ocasión, sí siguen funcionando. Deja ver si puedo achicar sí siguen funcionando tal cual, solo que bueno, dadas las circunstancias, pues en algún momento tal vez no puedan dar el servicio tal cual, a la hora y en el lugar que el cliente lo necesita. Ya eso, otra vez, se sale de nuestras manos. Estamos pagando todo, reembolsando todo en bolívares, pagando directamente a las clínicas. Hasta el momento no presentamos ningún problema con el tema de la dolarificación. Sí creemos que Venezuela va en camino a estar dolarizado, pero por el momento, la verdad, las clínicas y los contratos que tenemos con ellos nos están aceptando los bolívares. Lo que es directamente a las clínicas, estamos tratando de hacer el pago 48, 72 horas, está funcionando muy bien hasta el momento. Sí, ya el tema de los reembolsos entonces demora un poco más porque, bueno, ya el reembolso es directamente el cliente nosotros, entonces dependemos de que nos envíen la información médica, etcétera, para entonces analizar el reclamo y pagarlo. Ya esto puede tomar un poco más de días. Cliente y agente siempre están al tanto cuando estamos en el proceso y falta algo, ¿no? Entendemos que Venezuela es un mercado muy volátil. A cada rato tenemos temas como que se fue la electricidad y entonces pues no contestan aquí, no contestan allá. Nuestra oficina de servicios está funcionando. Les voy a mandar pronto por Semblaster las horas, etcétera, porque hay normativas del Estado sobre las horas que pueden abrir, no pueden abrir. En ese sentido estamos un poco más limitados. Tenemos 2 teléfonos nuevos, de móviles, ¿no? Que tienen las Víctor y ¿cómo se llama la otra? Norelvis, allá, que son los que ya lo tienen ellos para cuando la oficina esté cerrada, pues estos números es a donde pueden llamar. Estamos preparando un flyer para enviarlo igualmente, donde mismo enviamos la información sobre la oficina. Ahí lo vamos a incluir, los números de Norelvis y Víctor móviles, ¿no? Porque en el flyer actual, pues lo que aparece, que aquí se lo estoy mostrando en pantalla, espero que lo puedan ver, lo que aparece son los números de la oficina y un móvil que contesta a Víctor. Pero tenemos 2 números más y entonces para de esta manera estar lo más conectados posible, ¿no? Igualmente, pues ya saben que pueden también llamar a Ramón y bueno, así estamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna nueva noticia que me puedan dar, porque Venezuela es una bombita de tiempo. Les agradezco. Sí, Luyen. Las personas que necesiten de estos servicios, me estás diciendo que en Maracaibo y otras zonas urbanas no se puede conseguir en el momento por escasez o por lo que sea. Bueno, a ver, sí se puede conseguir, todo depende del momento. Como te decía antes, el servicio 911 está disponible y ellos nos explicaron que ellos dan servicio a todo el país, sin excepción. Ahora, ¿qué pasa? Debido a que a lo mejor en ese momento no tienen combustible o hay alguna situación en algún estado de esto, en una región, pues entonces ellos no pueden en ese momento proveer el servicio, pero ya depende del momento. Sí recomiendo que siempre se comuniquen con ellos y bueno, hasta el momento hemos tenido en dos ocasiones que no han podido ir en zonas más intrínsecas, ¿no? Pero sí están dando el servicio y ellos tratan de hacerlo lo más posible, ¿no? Claro. Pero sí está funcionando, vamos. No te puedo decir que no funciona ni dónde es que no está funcionando, porque luego otro cliente tuvo necesidad en la misma región y sí se le dio el servicio, ¿eh? O sea, que depende, parece, de a nosotros la situación. Nos llegaron noticias del 911. Yo me enteré por un cliente que lo usó y quedó pero feliz del servicio. Pero sí, la verdad está funcionando bien. Hemos mandado este flyer, lo estamos haciendo casi semanalmente a todos los agentes de Venezuela. El que no lo haya recibido, le agradezco que me envíe su correo para ver si está en nuestra lista de Semblaster, muy importante, porque ahí enviamos todo, y este flyer precisamente lo hemos estado enviando con frecuencia casi todas las semanas, para que nuestra fuerza de ventas esté al tanto, ¿no?
Incluso las muchachas del nuevo negocio lo están incluyendo en su paquete de bienvenida para los clientes. Perfecto. Y en referencia, Luyen, cuando se trata del reembolso, las planillas se llenan, las facturas se tienen y los informes médicos ya en las manos se entregan. Correcto, sí. Aproximadamente, ¿qué tiempo tarda Morgan en pagar esa factura? Ok, nosotros lo que es el pago directo a las clínicas, como se hace a través de la Oficina de Servicios en Venezuela, pues se hace entre 48 y 72 horas, porque ¿qué pasa? La diferencia está en que cuando ya se tiene el siniestro, ¿no? Y se va a la clínica, etcétera, ya nosotros tenemos eso previamente certificado, digamos, en un 95% se certifica todo. Entonces le damos ya lo que hay a la clínica nos factura, ya eso está analizado, ya ese reclamo está avalado, ¿ves? Claro. Entonces se le da el ok a la oficina de Venezuela y ellos por eso pueden hacer el pago. Ellos tienen un fondo ahí, digamos, ¿no? Para poder sustentar esto, y ellos hacen el pago entre 48 y 72 horas que nosotros le demos el ok. Nosotros acá internamente procesamos los reclamos todos los días lunes, entonces ya cuando el proceso es contra reembolso es directamente con nosotros, y si depende, como decías, el cliente debe enviar el formulario de reclamo completado en su totalidad, firmado, muchas veces no lo está, junto con las facturas, ya todo esto por correo electrónico, no necesitamos originales, claro, junto con las facturas, y por supuesto, como por lo general, no siempre se trata de un siniestro del cual no tenemos ninguna información, pues entonces necesitamos la información médica, ¿ves? Para analizar el reclamo. Entonces, si todo está en orden y digamos lo recibimos el miércoles, el día lunes es que se está haciendo el pago, que es cuando hacemos los pagos nosotros acá. Todos los días lunes se hacen los pagos. Si el reclamo se recibe el miércoles, pero le falta información, pues, y llegamos al lunes y nos falta información, falta algo para poder completar el proceso, pues entonces ya no va a ser ese lunes, va a ser el lunes siguiente. Por eso les decía que depende de que todo esté en orden para recibir el pago, y no es tan rápido como cuando se hace directamente a las oficinas, a través de la oficina de Venezuela, directamente a las clínicas, porque lo que va a las clínicas ya está previamente acordado con la clínica. O sea, el proceso nuestro de precertificación, Venezuela lo están siguiendo muy bien, nos informan con anterioridad, o si es emergencia lo hacemos de emergencia, el proceso de precertificación directamente con la clínica, la propia clínica en muchas ocasiones nos envía la información médica directamente, podemos analizar el reclamo enseguida, y listo, cuando ya viene la factura ya está todo listo, no hace falta, no es necesario nada más. Contra reembolso, el proceso ya requiere de que el cliente agente se encarguen de enviar todo, entonces sí, ahí tenemos un poco de, en muchas ocasiones, en otras no, pero no obstante, como es directamente desde aquí, pues entonces ya es cada día lunes que cortamos cortamos los cheques o hacemos las transferencias bancarias para pagos de reclamo. Okay. Yo quisiera pedirles a ustedes que están aquí, tienen la oportunidad de hacerles preguntas a Luyen, de aclarar sus dudas, por favor háganlas, aprovechen. Claro, esa es la idea, que aprovechar el momento. Tengo una pregunta con respecto, perdón que interrumpa. No, adelante, Pedro. Ajá, con respecto a lo último que hablaste, el tema de los reembolsos. Muchos clientes siempre tienen la duda, y es bueno aclarárselo a los nuevos agentes acá, de cómo la compañía les paga, sobre todo en los casos de Venezuela. Cuando el cliente paga su factura, muchas veces en bolívares o muchas veces en dólares, y tenemos el tema del problema de la gran devaluación que hay allá. Entonces la gente tiene mucho miedo y mucha duda, que dice, cónchale, yo voy a pagar $300 y después me los van a dar en bolívares, y cuando yo vaya a comprar esos dólares, pues ya no son los mismos bolívares que yo pagué, ¿sabes? O sea, ese tema, hay mucha duda con respecto a eso. ¿Cómo la compañía le paga al cliente su reembolso? Es cierto, bueno, si el siniestro ocurre en Venezuela, estamos reembolsando en bolívares. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, yo diría que más del 90% pagamos directamente a las clínicas, ¿ves? Okay. Es raro, si los hemos tenido, pero es raro el caso en que es contra reembolso, porque el venezolano prefiere el cero deducible, o sea, no están pagando deducibles, no sacan nada de su bolsillo, se van a la clínica y nosotros estamos pagando directamente ahí. Hasta el momento, en bolívares, eso es lo que nos permite precisamente tú sabes, no sé qué viene aquí primero, si los huevos o la gallina, precisamente el hecho de que estamos reembolsando en bolívares, ¿no? Y tenemos esta posibilidad, es que podemos decir cero deducible, no cobrar deducible a nadie en Venezuela.
Ya. La coordinación que tenemos, los contratos que tenemos con la clínica, y por supuesto si alguno de ustedes, siempre incentivo en los seminarios, tienen algún nicho de mercado o alguna clínica de preferencia que no aparezca en la lista, nos las dejan saber, y estamos siempre, bueno, tenemos un listado ahí en el que estamos ahora por el estado de Anzoátegui buscando, que tenemos un nicho allá, buscando clínicas, ¿no? Porque la idea precisamente es la de tener más clínicas en la que ya tenemos acordados los honorarios, todo está a QAP, como dicen ustedes, y entonces podemos pagar directamente, y hasta la fecha no hemos tenido ningún problema, honestamente. Okay. Clínicas con las cuales tenemos contrato, lo estamos pagando en bolívares y listo. Esa es la idea, y eso es lo que más bien incentivamos porque es como mejor funciona. Como dice Pedro, ciertamente tenemos un gran problema con la devaluación de la moneda. Entonces lo que tratamos es de buscar soluciones aquí y allá de manera que el cliente no se vea tan afectado por el tema. Si hay que pagar contra reembolso, entonces ciertamente puede que si ya el cliente encuentre una devaluación entre que nos mandó la factura, ocurrió el siniestro, lo pagó en el hospital y después nosotros reembolsamos. Sí. Ahí sí hay varios días, y eso es lo que tratamos de evitar, y debemos indicarle a nuestros clientes que no es la mejor manera de proceder, ¿ves? Sí, hay que evitar eso. Está fuera de nosotros, el tema de la devaluación cambia constantemente, no te sé decir ahora ni por dónde anda, yo perdí la cuenta esa. Lo que les pido a la gente es que llamen a la oficina de Venezuela y pregunten cómo está en el día, o yo misma me comunico y pregunto, porque la verdad es muy volátil, ¿no? Con lo que está pasando en Venezuela. Entonces, pero la mejor manera, tratando de buscar la solución dentro del tema, es ir directamente a la clínica, hacer el proceso de precertificación, pagamos 48, 72 horas directamente a la clínica, y el cliente no tiene que sacar absolutamente nada de su bolsillo. Esa es la idea. Ok, excelente, gracias. No, pues nada, un placer. No sé si tienen alguna otra pregunta. Por el momento continuamos eliminando el deducible, valga decirlo, nos está yendo bien en ese sentido. No hemos visto la necesidad administrativa de tener que eliminar ese beneficio para los venezolanos. Todo está marchando bien, y Dios mediante, bueno, pues continuamos así. Sí, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El pro es que el cliente no paga nada, el contra es que si el reembolso, en caso de reembolso, es en bolívares. Una pregunta, Luyen, te habla Janet de Venezuela, Valencia. Hola, ¿me oyes? Sí, como no, te escucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada de conocerte. No te había visto en todo este tiempo. Por primera vez fue hoy. Bueno, pues mucho gusto, encantada. Igualmente, feliz año para todos los que están allí en el Go Meeting. Igualmente para ti. Mira, una pregunta, Luyen, que me preocupa, el pago de las consultas aquí en Venezuela. Cuando tú vas a una consulta médica ya no cuesta $20, está sobre 60, 70, $80. Tuve la experiencia en algunos reclamos que introduje ahora en el 2020, donde se pagó sobre $20 y la consulta fueron $80. ¿Por qué no? O sea, ¿qué avances tenemos al respecto, Luyen? Porque entiendo que no tenemos deducible, pero eso es como por una consulta no cambiamos el proceder, ¿ves? Porque a alguien le pasó. Entonces nos guiamos por lo que consideramos usuario razonable y acostumbrado, y es en la mayoría de los casos, o sea, en este caso en Venezuela lo hacemos basado en la mayoría de los casos que pagamos. Por una consulta no se va a cambiar. No obstante, voy a hablar con el departamento de reclamo a ver cuál es la incidencia de esos casos que han tenido, a ver si hay que tomar alguna medida al respecto. Pero tenemos también, y pasa en toda América Latina, no solamente en Venezuela, el doctor que en muchas ocasiones estima que en los Estados Unidos pasa igual, sus honorarios son superiores, y bueno, le pide al cliente esa cantidad. No necesariamente eso cae dentro del uso razonable y acostumbrado, ¿ves? Entonces, por lo general cambiamos el proceder cuando ya tenemos un volumen de incidencia grande de clientes en la misma situación. Por uno que un doctor quiso cobrar el doble o el triple, no hace la media, ¿comprendes? Entonces, lo voy a hablar con ellos a ver cómo estadísticamente qué es lo que están viendo, y por supuesto si hay que hacer algún cambio, pues lo hacemos, ¿no? Creo que sí, que evaluar eso, Luyen, porque claro, creo que la media está sobre $50. Aquí en Valencia, donde yo vivo,
Sí, y en Caracas también está en $80. Ya no es un caso ni dos, no son casos aislados, ya esa es la frecuencia. Pero está muy bien que hagas el análisis estadístico para ver si se puede mejorar esa variable, ¿sí? Okay. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, No, Luyen. me lo digas y bueno, sí, lo voy a ver. Porque definitivamente esa es la idea, ¿no? Que estamos siempre buscando adaptarnos al mercado, sobre todo en Venezuela, como te digo, que es tan cambiante, porque ciertamente está cambiando constantemente. Otra inquietud que tengo, Luyen, los tratamientos médicos, por ejemplo, para evitar llegar a una cirugía, que una cirugía sí sería algo costoso, hoy en día se está aplicando en la parte de traumatología con bastante fuerza el tratamiento de plasma rico en plaquetas y células madres. Tengo entendido que la compañía no cubre este tipo de tratamiento. Dame una explicación de eso, por favor. Y me parece que debería ser considerado porque es un tratamiento que evita al asegurado o al paciente llegar a una cirugía, lo cual sí sería algo pues mucho más costoso. ¿Ok? Ajá. Claro. Bueno, la explicación es bien simple. No están parados ninguno de los planes. Cuando estos planes nuestros fueron ideados hace mucho tiempo, la verdad, llevamos 33 años vendiendo salud. No necesariamente todos estos planes tienen 33 años, pero sí fueron creados hace mucho tiempo y los hemos ido adaptando según los tiempos han cambiado. Si notas, nuestros planes, por ejemplo, son muy fuertes en lo que es hospitalización, cuidados intensivos, gastos médicos mayores, que también es la línea del seguro internacional, ¿ves? Por eso en muchas ocasiones, si tenemos un nicho de mercado como lo que está pasando en Venezuela, hoy en día en los Estados Unidos, nuestros planes no son exactamente iguales que los planes nacionales acá, porque la idea de esos planes internacionales, incluso es lo que está aprobado por el Insurance Commissioner, es precisamente que son de gastos médicos mayores para vender al cliente internacional que de venir a los Estados Unidos viene para algo mayor, ¿ves? Entonces tiene, por supuesto, coberturas ambulatorias, etcétera, y por eso es que se lo pueden usar también en su país. Por lo general, el cliente nuestro que compra, estoy hablando de manera general, no solamente Venezuela, ¿no? Que compra nuestros planes es el cliente de clase media alta, que en su país de residencia tiene un plan local, que en América Latina por lo general, y en el Caribe es igual, no son tan buenos en hospitalización, etcétera, más bien son buenos en los gastos menores, y entonces para los gastos mayores vienen a los Estados Unidos. Te digo esto porque los planes nuestros están ideados, un poco la historia, ¿no?, de por qué nuestros planes son así. Están ideados para eso. El tema de las plaquetas, las células madres, etcétera, hace unos años atrás era digamos que una cosa rara, ¿no? Algo que se estaba todavía probando en muchos casos, inclusive no estaba FDA approved, en fin. Ya hoy en día, como bien dices, sí se está utilizando mucho para prevenir, incluso con temas de cáncer y temas de generaciones de músculos, etcétera, en fin, pero no están paradas nuestras pólizas. No dudo que en algún momento tengamos ya que ponerlas para adaptarnos al mercado. Por el momento no. Este año estas cosas hay que llevarlas, o sea, ponerlas digamos en papel y entonces llevarlas a los reaseguradores para que aprueben. Incluye y trae como consecuencia también que aumenten las tarifas por lo general, porque están aumentando. Entonces este año Morgan White no tocó absolutamente nada. Yo misma no quise pedir absolutamente nada a los reaseguradores con el propósito de que no tocaran las primas, sobre todo de nuevos negocios, porque tenemos el COVID en el medio y sí nos ha dado muchas pérdidas en salud, en vida. Recuerda que nosotros vendemos en toda América Latina, el Caribe, salud, vida, etcétera, y hemos tenido fallecidos, hemos tenido muchos enfermos en toda América Latina en general, e incluso clientes acá en los Estados Unidos, ¿entiendes? Entonces, para evitar esto, no se ha pedido nada, todo va a quedar tal cual, las primas de nuevos negocios también. En renovaciones tenemos un poco de aumento, en algunas regiones, no en todas, esto con la idea también de balancear un poco la cartera y mantenernos rentables, ¿no? Sí, lo de células madres no están parados en ninguna de nuestras pólizas, pero no dudo que en el futuro sea algo que tengamos que proponer y aumentar, porque ciertamente cada vez es más común y necesario, como dices, como prevención. Correcto. Incluso
E incluso es muy común hoy en día y también preventivo el hacer las esterectomías, etcétera, antes de que el cáncer esté de manifiesto, ¿no? Por el tema de las personas que ya son propensas a esto, por un tema familiar, etcétera. Eso es otra cosa que tenemos también en la agenda. Exacto, para evaluar, pero no es el momento, te digo la verdad, no va a suceder por el momento, porque no nos conviene a ninguno de nosotros. No, definitivamente. Bueno. Pero sí, te agradezco tu input, pero sí, ya lo tenemos pensado, es una de las cosas que tenemos ya en la agenda para el futuro, para hablarlo con los reaseguradores. Dios mediante, este año será mejor, saldremos de esto y entonces el próximo año podemos hacer propuestas como esas, ¿no? Y tenemos otras tantas, en trasplante de órganos, etcétera, que es necesario mejorar. Aquí La idea es mantener aquí rentables este año y poder salir, ¿no?, de este asunto de la pandemia. Sí, gracias, Luyen. Aquí hay una pregunta que están haciendo en el chat. ¿Cuál es por fin el máximo monto que se reconoce para las consultas médicas? Bueno, actualmente, como decía Janet, estamos pagando el $20, pero bueno, realmente este monto está basado en el usuario racional y acostumbrado que hemos estado viendo en Venezuela en los últimos años, no necesariamente es el monto escrito en papel, ¿ves? Okay. En blanco y negro. Yo quiero hacer una acotación a eso, porque ¿me oyen? Sí, cómo no. Adelante, María José. Fíjate tú, casi siempre los clientes vienen a decir, o sea, vienen a preguntar ¿cuánto cubre una consulta? ¿Esto me paga consultas? Entonces yo le digo, sí te paga consultas, solo que bueno, va contra el deducible, pero siempre es importante decirle al cliente que es verdad, el fin, lo que dijiste tú hace rato, es para gastos mayores, lo que el bolsillo propio no puede pagar. Mira, aquí yo he tenido clientes que han estado aquí y justamente han resuelto una consulta por $20 o $30, dependiendo a dónde esté el médico y qué médico sea, pero un médico general, un médico primario, puede costar desde $20, $30 o $50. Cualquier persona que esté en Venezuela y que esté de viaje, se gastó $800 o $1000 en un pasaje, más todos los otros gastos, sí puede pagar al bolsillo propio una consulta médica, pero un cáncer, un accidente, una hospitalización, eso sí no lo puede pagar. Para eso realmente es que es un seguro internacional, para los gastos que uno mismo no puede pagar o que pueden llevarnos a la ruina o a una algo impagable por muchos años. Pues. Correcto. Bueno, ese es el concepto original de una póliza internacional. ¿Ves? Ese es el concepto. Los años han pasado, el mercado internacional ha ido cambiando. Yo llevo 18 años acá en Morgan White y lo he visto cambiar. Me imagino el señor Pozo que no lo ha visto y Flo, que lleva un montón de años también en esto. No porque sea más vieja, sino porque empezó más jovencita que yo. Pero ciertamente el concepto del seguro internacional e incluso lo que está regulado por el comisionado de seguros es ese. Nosotros, las compañías de seguros internacionales, y hablo nosotros como somos domésticos, o sea, Morgan White es un grupo grande, domiciliado en los Estados Unidos, mayormente, por supuesto, somos nacionales, todo lo que se vende es nacional, licenciado en los 50 estados de la nación, etcétera. Nosotros acá, Morgan White International, somos la división internacional, o sea, un ente de este grupo y solamente internacional, pero no dejamos de ser 100% norteamericanos porque estamos domiciliados acá. Entonces, y todo lo que emitimos a América Latina y el Caribe es a través de AmFirst Life Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? No podemos crear conflicto de intereses con las compañías nacionales. Ese es el concepto del seguro internacional. Que a través de los años y saliendo nuevas compañías al mercado que ya están domiciliadas offshore, el otro día lo hablaba con un agente venezolano precisamente, estas compañías que están offshore pueden hacer muchas cosas que nosotros no podemos, ciertamente. O sea, pueden ofrecer cosas que nosotros no ofrecemos, aunque sea como digamos, herramienta de mercadeo, porque no están regidas por el comisionado de seguro. Es bueno y es malo. Es bueno porque la gente tiene más herramientas de mercadeo para venderle al cliente. Es malo porque a la hora de que venga un problema, pues no hay a dónde ir a quejarse, no regula nadie nada, en fin, el cliente tiene todas las de perder, ¿ves?
Incluso cuando hablamos del tema de reembolsos, del usuario razonable y acostumbrado, sobre todo en los Estados Unidos, si el cliente, el médico cobra más de lo que debe ser, ninguna compañía de seguro, porque es poco rentable y es poco sustentable poder pagar lo que todo médico pide. Acá los médicos y las instituciones hospitalarias, por ejemplo, son totalmente autónomas. Entonces, todo el mundo se rige por lo usual, razonable y acostumbrado en la región y áreas geográficas. Incluso las pólizas de las otras compañías también lo dicen. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde queda la diferencia de lo que cobra un médico en el cliente? Cuando la compañía está offshore, a nadie le interesa, no hay donde quejarse, el cliente no le queda más nada que pagarla o ponerse bravo y listo, sino quedarse con la deuda y no pagarla, pero después no puede entrar acá. Nosotros no podemos tener este problema, por eso es que Morgan White tiene unas pólizas un poco más pragmáticas, digamos, está todo escrito con más detalles, si se fijan, no decimos 100% todo así, que sé yo, que lo podríamos hacer, porque no, porque nosotros de esta manera cuidamos a nuestros clientes y nos protegemos nosotros también, porque sí somos legales totalmente acá. Entonces cualquier cliente tiene derecho y lo puede hacer. Las pólizas nuestras lo dicen, las disputas y acciones legales son en Miami, Florida. Entonces pueden venir acá y poner un reclamo, e incluso se pueden buscar un abogado, que hoy en día se consigue online, que ponga un reclamo aquí en la 14 ahí de downtown. Entonces no es complicado hoy en día con la globalización. Entonces por eso que Morgan White hay muchas cosas que no puede hacer aunque quisiera, muchas cosas que a veces me comparan muchísimo con otras compañías y le digo, lo siento, tenemos lo mejor de los dos mundos, digamos, que no se puede tener, ¿ves? Somos una compañía sólida, somos una compañía 100% norteamericana. Esto le da muchísimo poder al cliente, ciertamente, pero hay cosas que no podemos hacer. En fin, como dar maternidad 100%, el uso razonable y acostumbrado, no podemos, porque somos internacionales. Eso está bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta, sé que Adelante. no es acostumbrado. Hola, buenas tardes, buenos días. Yo soy Aristides Gil, estoy en Orlando, Florida, y bueno, entiendo que los comportamientos son diferentes de lo que es el funcionamiento. Pero se te corta la voz. Parece que se le El agotamiento de la póliza aquí en Estados Unidos y allá en Venezuela, ¿no? Eso por un lado. Y otra pregunta, o sea, lo que quiere saber, confirmar en efecto qué tan distinto es. Y la otra pregunta tiene que ver con el hecho, cuando dice las otras compañías offshore, sé que normalmente no se deben nombrar, sobre todo cuando trabajamos con esto, pero ¿a cuáles se está refiriendo? ¿Boomi, Best Doctor, esas compañías o alguna? Legalmente yo no puedo decir nombres. No me pidas eso porque no lo puedo hacer. Entiendo, está bien, gracias. Puedes hablar con Flor, con María José. Pedro también es un conocedor del mercado internacional y te puede hablar sobre la competencia nuestra, que no voy a decir que sean peores, simplemente somos diferentes. No es que sean mejores o peores, somos diferentes. Entonces te hablo de los pros y los contras entre uno y otro, ¿no? Queda de la gente el escoger que dónde quiere poner sus huevos, digamos, en qué cesta, ¿no? O si los quiere diversificar, etcétera. Yo te hablo de las anuencias de Morgan White, igual de los defectos, ¿no? Porque sí los tenemos ciertamente. Pero perdona, no, legalmente no te lo puedo decir. Sí, hay una diferencia entre cómo se pagan los reclamos en América Latina, Venezuela en este caso, y en los Estados Unidos, porque estamos hablando de mercados distintos. En los Estados Unidos, por ejemplo, no existe lo que es la carta de garantía, no se le da a los hospitales cartas de garantía. La contratación de los hospitales tampoco funciona de la misma manera. Acá, por ejemplo, nosotros nos toca hablar con los diferentes clínicas, digamos, en una región, Orlando, por ejemplo, y entonces está en ellos, las clínicas y hospitales acá son totalmente autónomos, como te decía, son instituciones privadas, ¿ves? Entonces depende de la administración de ese lugar el querer o no hacer un contrato de prestación de servicios, es como se llama acá, con nosotros, que simplemente consiste en, ok, estoy de acuerdo en recibir tus clientes internacionales. Recuerda que acá las compañías, o sea, estos hospitales son nacionales, o sea, lo que más ven en estos hospitales es seguros acá, locales, ¿ves? Entonces, ok, estoy de acuerdo en recibir a tu agente internacional y en tu esquema de beneficio lo que ustedes ofrecen está bien, entra dentro de lo nuestro y listo. Cuando llegue el momento del reclamo, entonces estas personas lo que hacen es llamar acá y pedir lo que le llamamos nosotros verificación de cobertura. Ellos verifican
que el cliente tiene cobertura, o sea, si el reclamo es admisible o no, si no está excluido en la póliza, esta condición y cuál es su deducible y coaseguro si lo tiene. Y listo, ofrecen el servicio y después nos facturan a nosotros directamente. Es así como funciona. Y hacemos el proceso de precertificación, pero simplemente para ya de antemano que el cliente sepa que el reclamo es admisible y cuánto debe sacar de su bolsillo, porque acá en los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sí aplica el deducible, ¿ves? Que puedan tener. Entonces, si está en un súper especial, pues eliminamos hasta $1,000, etcétera. Pero si aplica el deducible, los hospitales dentro de las clínicas que tenemos ya de antemano contratadas no aplica coaseguro, pero digamos que el cliente se fue a una clínica que no está en la red, esa clínica también nos va a llamar para verificar cobertura y le vamos a tener que decir, este es su deducible y este es su coaseguro. Cuando se hace el proceso de precertificación, ayudamos al cliente y nos ayudamos nosotros porque ya de antemano sabemos que el cliente va a ir ahí, ya tenemos la información médica, etcétera, la proveemos al hospital si es necesario y ya se hace el pago, todo fluye más rápido, digamos, ¿no? Pero cuando se trata de la América Latina, entonces sí el proceso de precertificación implica una carta de garantía. Claro. ¿Ya? Se hace este proceso de precertificación, pero se le da automáticamente una carta de garantía al hospital que nosotros pagamos, aunque después se descubra que era falso lo que había hecho el cliente, etcétera, se paga los honorarios médicos a la clínica. Una cosa que quería acotar yo, en Venezuela, adelante, el deducible de $10,000 es exonerado por Morgan White. Pero correcto, yo les quiero llamar la atención en esta referencia. ¿Por qué? Porque si este cliente que se está comprando su póliza con $10,000 de deducible sale a Colombia a hacerse algo en Colombia, sí le van a aplicar el deducible de $10,000. Igual si sale a Estados Unidos o si viene para acá, sí le van a aplicar el deducible de $10,000. Entonces, mi recomendación para todos los agentes es que vengan un máximo de deducible que el cliente pueda manejar, porque ni yo puedo manejar $10,000, aunque si es aquí en Estados Unidos yo le firmo a la clínica la diferencia y ya está, pero nuestros clientes son nuestra base del negocio. Sin clientes no hay negocio. Y si yo no le advierto a mi cliente que si sale de vacaciones y le pasa algo y tiene $10,000 de deducible y él los va a tener que cubrir fuera de Venezuela, entonces se me puede calentar el cliente y se me va, incluso hasta diciéndoselo. Entonces es preferible vender un deducible máximo, yo diría de $5,000, que se le pueden eliminar aquí en casos de accidentes o de emergencias médicas. Dentro de Estados Unidos se les pueden eliminar los $5,000 y va a las clínicas bono. Pero recuerden, nosotros como asesores estamos obligados a decirles a nuestros clientes cuáles son los pros y cuáles son los contras. No darle un costo con $10,000 deducible a lo macho, porque el cliente podría sentirse engañado por nosotros. O sea, nosotros le podemos decir, mira, tienes este deducible perdonado hasta $10,000, pero si te vas fuera te va a pasar esto, tienes que pagar los primeros $10,000 y etcétera. Es preferible hablarle así al cliente y darle la opción de querer de 10 o de 5. Eso es lo correcto. Que quería contar. Gracias, Flores, por esa acotación, pero es cierto, es importante que el asesor de seguro internacional, ya le digo, es internacional, y ustedes los venezolanos sobre todo, que ya andan desperdigados por el mundo, igual que nosotros los cubanos, es importante que nos asesoremos bien cómo funciona el seguro internacional en todo, por lo menos América Latina, los Estados Unidos. Cada país tiene su librito, en los Estados Unidos inclusive cada estado tiene su librito, entonces es importante que, digamos, si no sabemos, preguntemos en la compañía antes de asesorar a un cliente, porque los seguros nuestros, bien utilizados, yendo a los hospitales de la red, haciendo las cosas según indica la póliza, van a cubrir bien al cliente donde quiera que esté, ¿ve? Y así evitamos que el cliente se moleste o que luego se quede endeudado. Sobre todo acá en los Estados Unidos, que hay un nicho de mercado grande de venezolanos hoy en día. Pueden usar bien el seguro, pero hay que saber a dónde ir
y cómo ir, porque de lo contrario el cliente sufre, ve las consecuencias luego. Entonces, sí, acá estamos nosotros para servirles, ahí está Flor también, María José también se la pasa asesorando, con mucho gusto, que no saben, pregunten antes de indicarle al cliente, porque puede ser un problema incluso para el cliente que está acá. Me preocupa mucho que luego vaya a tener temas de poderse legalizar, etcétera, porque tenga deudas con hospitales. Acá eso es un problema. Así es. ¿Ah? Así En los es. Estados Unidos esto es un monstruo grande, el tema del seguro de salud. Bueno, ya han visto todos los temas políticos que hay con la reforma de salud y todo, que por fin la logramos, pero por años el tema de salud acá es complicado, porque otra vez, cada institución es autónoma, cada una tiene su derecho a cobrar lo que quiere, pero al mismo tiempo hay una ley federal que son el estándar que existe de Medicare, existe, y por ahí nos debemos regir todas las compañías, los TPA, ¿no? Entonces, varios administreros acá en los Estados Unidos, nosotros somos uno de ellos, pero si el médico cobra $800 y la consulta, el estándar, por ejemplo, en Miami, Florida, que es una de las ciudades más caras de la nación, estamos al nivel de Houston, estamos al nivel de New York, estamos al nivel de California, de Los Ángeles. Entonces, una consulta médica acá son $208, qué sé yo, regular, 15 minutos. Hay médicos que cobran 800. Que sale de nuestras manos, no tiene nada que ver con la compañía de seguros, lo que el médico como ente independiente quiere cobrar, porque él considera que él es una eminencia y eso es lo que él cobra. Es importante que el cliente sepa que la diferencia va por él. Ninguna compañía de seguros va a pagar por una consulta médica $800 en los Estados Unidos. No existe. ¿Ves? Aunque sea el mejor médico del mundo y es el que le va a salvar la vida. No existe. Incluso con los hospitales sucede igual. Entonces es importante que asesoremos bien al cliente. Nosotros los latinoamericanos tendemos, que mi tía me recomendó que me fuera al New York, no sé qué es hospital, o Mayo Clinic, por ejemplo, que es carísimo. El Mayo Clinic es súper caro, el Cleveland Clinic es caro, nosotros lo tenemos en el Emerald Plan, pero con un New American Plan no te vayas a Cleveland Clinic porque no te va a cubrir nada. O sea, no vale la pena, no sé que sea una hospitalización, ¿no? O cuidados intensivos, pero en ambulatorio está limitado para un Cleveland Clinic. Entonces, el Baptist Hospital es carísimo también y cobran lo que quieren, ¿ves? Entonces, incluso no respetan, nosotros tuvimos contrato con Baptist, no lo tenemos precisamente por esto. El Baptist no respeta el contrato de prestación de servicios que hace con empresas internacionales. No tienen que hacerlo porque somos internacionales, ¿ves? Entonces, deja al cliente con la deuda. Y el ciudadano americano, residente permanente, tiene derecho a no pagar esa deuda, a negociarla, pero el internacional por lo general no. Entonces, por eso le digo que es importante que nos asesoremos. Estos seminarios son fantásticos para hablar sobre el tema, porque es mucho más amplio que un esquema de beneficios y que una región, sobre todo para el venezolano. Claro. ¿Ves? Si estoy hablando con un mexicano, pues es más pragmático el tema, porque el mexicano, la verdad, se atiende en su país, no tiene que venir acá a nada, por lo general no vienen aquí a nada, y cuando vienen ya vienen por un tema mayor. Entonces, si el seguro, como es gastos médicos mayores, pues es fantástico, ¿no? Y listo, solo hay que indicarles, hey, vete aquí a este hospital, el otro que es el que te va a convenir, y listo. Pero el venezolano hoy en día está muy desperdigado por ahí. En Colombia no funciona igual que en Venezuela, el seguro. Como dice Flor, efectivamente, si les venden un deducible de 10, pero ese mismo cliente, y ya he tenido unos cuantos que han tenido que cambiar de póliza, porque les venden el Medicare Venezuela, y cuando la persona emigra a Costa Rica, a Colombia, que tenemos un montón, incluso en México, ya ese venezolano no tiene seguro médico y tiene que comenzar de cero con otra póliza. El plan de Venezuela es solo para Venezuela y no sirve si el cliente sale de Venezuela. El Medicare, por ejemplo, yo no se lo vendería a una persona que está pensando en venirse a los Estados Unidos, muy limitado para los Estados Unidos, en cualquier región que vaya, es limitado. Entonces, ya ese cliente que está pensando en salir a los Estados Unidos, no le vendan, por favor, el plan Medicare, ni el internacional, ni mucho menos el de Venezuela. Ya es importante que asesoremos bien los clientes en este sentido, porque después vienen los temas y veo clientes molestos porque, a mí mi asesor de seguro no me dijo que mi plan no servía fuera de Venezuela. No me dijo que yo tenía que pagar el deducible fuera de Venezuela. Y sí, un deducible de 10,000 está exonerado en Venezuela, pero no fuera de Venezuela. Sí, mira, tengo una pregunta aquí que me acaban de hacer por el chat. En realidad tengo dos. La primera es si podemos asegurar gente que está en Japón.
que ya hay clientes que están en Japón, que están pidiendo cobertura en Japón. Y la segunda pregunta es, nuestros seguros internacionales bien, internacionales bien sea en Venezuela o en Estados Unidos, si tienen servicios preventivos, consultas anuales, mamografías, exámenes de próstata, etcétera. Ahí te las dejo. Todos nuestros planes tienen eso. O sea que en ese sentido no hay problema. En ese caso, pues entonces envían la factura. Incluso el examen de próstata, mamografía y el chequeo anual no implican deducible, ya sea dentro o fuera de Venezuela, no implica deducible. Nos envían la factura y nosotros pagamos contra reembolso lo que indica el plan, de acuerdo a lo que indique para eso. Pero sí, todos tienen. La cosa con Japón, hay países, y lo verán en la lista nuestra, es un ejemplo de eso, la lista de la red internacional nuestra. Países donde no vean listados hospitales es porque el sistema de salud funciona diferente, en gran medida. En la parte de Asia Oriental, el tema es que ellos también funcionan distinto. Nosotros cubrimos mundialmente, o sea, nosotros pagamos donde quiera que el reclamo esté. Pero ¿qué pasa? Si en la región, en el país, no están abiertos a los seguros internacionales, van a cobrar ahí de acuerdo a los honorarios de ellos como sea y listo, el cliente tiene que pagar antes de irse a la clínica, ¿no? ¿Qué pasa en Japón? No tenemos red hospitalaria, dos razones simples. Ellos funcionan distinto, el seguro internacional no funciona abiertamente como aquí. Y la otra es el idioma, ¿ves? Sí. Difícil comunicarse con Japón y hacer un contrato de prestación de servicio con Japón. No es incluso fácil. Yo traté de hacerlo por un mercado grande que tenemos en Israel y fue casi imposible. Wow. Dos problemas me encontré en el proceso de hacer la contratación en Israel, por ejemplo, que también pertenece al continente asiático. Una, el idioma. Dos, el cambio de horario. Era 2 días para un correo, porque mientras yo les escribía acá, ellos estaban durmiendo allá. Y cuando ellos me escribían acá, yo estaba durmiendo aquí. Entonces, complicadísimo. ¿Cómo lo manejamos en ese caso? Contra reembolso. No son la mayoría de los casos, esa es la verdad. No tenemos un nicho de mercado en Japón tampoco para poder negociar un contrato con alguna clínica en especial, como hicimos, por ejemplo, en España. Europa, Francia, Italia, España, están socializadas la medicina totalmente. Ellos no entran, en ellos no existe el concepto internacional como nosotros lo tenemos visto, ¿no? No existe. Ellos inclusive no tienen un departamento allí en los hospitales y en las clínicas para pagar dinero a tal fulana. Allá está socializado todo. Ellos seguían, por lo que el gobierno paga por cada cliente allí, como funciona acá la reforma de salud, algo parecido, no exactamente igual. Entonces, las clínicas León, por ejemplo, es algo así, pero subvencionado por el gobierno. El cliente tiene que irse a la clínica que esté más cerca de su casa, que es donde está suscrito. ¿Ven? Es así como funciona. Entonces, desde el año 2011-12 ellos están abiertos a mutuas, que es como le llaman a ellos a un poco el seguro privado. Estas mutuas, hay compañías locales de ellos como Sanitas, ING, que es la única internacional que está allí, pero no funciona internacional, están registrados allí, están acordados con ciertas clínicas en ciertas regiones y ellos allá pueden recibir clientes y ofrecer seguros en estos lugares, pero igual, funciona a nivel local, o sea, yo vivo acá en Coral Gables, me puedo ir al Coral Gables Hospital, ¿ya? No me puedo ir a donde quiera. Nosotros estamos mal acostumbrados en ese sentido. A nosotros los latinoamericanos nos gusta ir a donde nos dé la gana, digamos, ¿no? Sí. A donde mi médico está. En España no funciona así. En Francia y en Italia, olvídense de eso. No existe, ellos ni lo entienden. Ni te piden una tarjeta de seguro para entrar. Por ejemplo, yo tuve la experiencia en el año 2004 de tener un tema en Francia, en París precisamente, y un amigo francés, por dicha, porque yo no hablaba francés, me llevó a la clínica cerca de su barrio donde él le toca atenderse y allí me atendieron, me dieron hasta la medicina. Yo salí con mi medicinita en la mano y todo, no me costó un medio. Él me dijo que habló con el médico y iba a pasar por la de eso de él, digamos por eso de security de él, que es como le llaman ellos, ¿no? Entonces, perfecto, así fue como solucioné. Ningún cliente nuestro va a tener si se ocurre algo allí, lo van a atender, le dan la atención médica, dudo hasta que le cobren, porque ellos no saben ni cómo cobrar. Esa es la experiencia que hemos tenido, ¿no? En España sí tenemos, por ejemplo, una clínica registrada que es la Tecnon en Barcelona. Pudimos conseguir este contrato en el 12, precisamente a raíz de que las mutuas estas empezaron
Yo me di a la tarea de ver si conseguíamos en España, sería fantástico, aunque no tenemos suficiente nicho de mercado allí para esto, pero bueno, por lo menos para ofrecer algo. Y en la Tecnon resolví un contrato, ya les digo, se han ido 3 gatos, todo este tiempo ha sido mucho, no hay mucha clientela, porque la Tecnon, estando en Barcelona, tiene un ala internacional. Ellos residen en Barcelona, es una ciudad muy cosmopolitan, ellos reciben muchísimos estudiantes de arquitectura, muchísimos ingenieros trabajando en la Sagrada Familia. Entonces, por ende, ellos tienen un ala internacional destinada para estas personas, ¿ves? Y nos dieron a nosotros contratos. Cliente nuestro que ha ido ahí lo puedo contar con los dedos de la mano, les digo la verdad. Entonces, probablemente lleguen ahí con el carnet de Morgan Stanley, ¿quiénes son esta gente? Si tenemos contrato con ellos, pues tengo que sacar esta gaveta y hablar con el gerente general ahí y decirle, mira, ¿te acuerdas del contrato que firmamos? Porque allá no van a casi nadie. Pero es el único lugar allí que conseguí que nos dieran un contrato internacional. Pero es por eso, no por nosotros. Si por nosotros fuera, a nosotros nos protege tener contratos en los hospitales. A nosotros nos ayuda, ¿ves? Incluso nos ayuda a controlar el costo, nos ayuda a controlar el siniestro, etcétera, y por supuesto nos sirve como mercadeo, pero se sale de nuestras manos. Entonces, ¿qué quiere que les diga? Ojalá pudiéramos, si en Japón hay un reclamo, el cliente debe enviar la factura, la forma de reclamo, igualmente que sucede con cualquier otro reembolso, y por supuesto traducido al inglés o al español. En este caso estamos abiertos al español porque nosotros somos bilingües acá por dicha, entonces con los reaseguradores pues podemos recibirlo en español y hacer, tú sabes, la traducción con ellos cuando haga falta. Pero sí, en inglés o en español, sí pero necesitamos todo traducido. O sea, pero sí, la gente sí tiene la protección, pues aunque sea contra reembolso, pueden irse en Japón, claro, en casos de accidente. Nosotros pagamos contra reembolso. Pero vamos, les doy esta explicación porque muchas veces yo sé que se encuentran con clientes que dicen, y en Japón no hay hospitales, y en Israel no hay hospitales, en Francia no, porque esa gente no entiende esto, o sea, para ellos esto no existe, ese tema del seguro internacional. Entonces no te lo van a dar. En Canadá tampoco, en Canadá la medicina está socializada. Sí. Entonces yo no hago tú te puedo conseguir una clínica en Canadá porque no existe, ellos no manejan este tema así como nosotros, ¿ves? Sí. Entonces, por eso, si se fijan, tenemos una amplia red en Inglaterra. Excelente. Ellos funcionan igual que nosotros. Y por supuesto, como somos cobertores de Lloyds, pues tenemos una amplia red en Inglaterra. Muy poca gente la ha utilizado, casi no tenemos latinoamericanos y en Inglaterra, pero bueno, ahí está si la quieren, ¿no? Pero sí existe porque ellos funcionan igualito que nosotros. Pero en otros lugares no, porque no. En Brasil, por ejemplo, no tenemos reaseguro para Brasil. La Lloyds no reasegura salud en Brasil. Swiss Re no reasegura vida en Brasil. Es un tema con el país específicamente, no de nosotros. Sí podemos vender incapacidad en Brasil, no hay ningún problema. La Lloyds reasegura incapacidad, pero no salud. Entonces ya esos son temas ya típicos, ¿no?, del mercado y bueno, es que estamos haciendo. Mira, hay otra pregunta que me están haciendo de Arabia Saudita y Dubái. Ahí también funciona igual que con Japón, ¿verdad? Contra reembolso. Okay. En todos estos lugares, o sea, en todos los lugares que ustedes no vean, países que no vean listados en nuestra red internacional, es contra reembolso. Porque y la persona que no vive tenemos allí, cómo conseguir contratos. Sí, y la persona que vive, por ejemplo, en Dubái o en Japón, que se le haga la póliza, se puede poner la dirección de Dubái o de Japón, ¿cierto? No, en países del Medio Oriente, Dubái, Afganistán, en Japón sí lo podemos poner, igual que China, etcétera, Hong Kong, en fin. Pero en países del Medio Oriente, Afganistán, Irán, etcétera, no tenemos reaseguro tampoco, entonces no lo podemos listar en Brasil tampoco, ¿ve? Para salud no lo podemos registrar con la Lloyds, porque en esos países no hay reaseguro. El cliente puede estar allí y tener un siniestro, pero su residencia principal tiene que ser otra, no puede ser esos países. Cuba tampoco puede estar, por ejemplo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, mis hijos? No sé si tienen alguna otra pregunta. Y yo con mucho gusto, si en otro momento, pues, sí, hablamos del tema, aclaramos dudas, me hacen preguntas. Creo que es fantástico tener esos seminarios con esa idea precisamente. Tendemos un poco no sé, a achacar, ay, la compañía no tiene esto, ay, no tiene lo otro, porque el cliente está pidiendo misa. Bueno, pero es que a veces se sale de nuestras manos y no es posible, ¿no? Y si otras compañías lo hacen, desconozco, están engañando al cliente. Es la realidad.
Nosotros nos cuidamos las espaldas porque somos 100% americanos. Los que ya viven acá en los Estados Unidos o tienen o sea, conocen, saben que acá las leyes sí protegen al consumidor en gran medida. ¿Ves? Sí. Entonces por eso tenemos que ser abiertos, ¿no? Totalmente con el tema. Saludos, señor Luyen. Mi nombre es Naisa, ¿verdad? Yo soy puertorriqueña, yo sí tengo, ¿verdad? Pues, mi ciudadanía. No entré a esta conversación porque sí tengo clientes de otros países. Pues que he conocido acá, ¿verdad? En Florida. Por la curiosidad, si vamos a poner que yo decido ir a España, ¿yo podría comprar un seguro internacional y me cubriría a mí? ¿O yo como ciudadana americana no puedo comprar este tipo de seguro? No, si tú vives acá en los Estados Unidos, no puedes comprar este seguro. Okay. No, para nada. Pero, Luyen, tengo entendido que si la persona hace vida, por ejemplo, que me ha tocado con clientes que viven la mitad del tiempo aquí, o sea, por decirte, 3 meses aquí en Miami, es ciudadano americano, pero vive también 6 meses en Ecuador y otros meses en México. Sí puede. Eso es otra cosa. Exacto. Sí, eso es otra cosa. A ver, yo hablo de que tiene como país de residencia de facto Estados Unidos. Yeah. Correcto. ¿Qué se considera país de residencia de facto? En el que uno vive más de 6 meses. ¿Ves? Y la póliza sí lo dice. Si la persona reside más de 6 meses en México y es ciudadana americana, su país de residencia de facto es México. ¿Ves? Entonces, eso es lo que le llamamos en el seguro internacional expat. ¿Ves? Sí tenemos un nicho de mercado grande de expats en México, en Costa Rica, ¿ves? Es muy común en el seguro internacional. Pero estas personas están registradas con nosotros como residencia permanente México o Costa Rica, ¿ves? Entonces, volviendo a la pregunta de la muchacha, si ella es ciudadana americana y vive acá, que fue lo que yo le entendí, no puede comprar seguro internacional. Yo no lo puedo hacer, por ejemplo, aunque me pase la vida viajando por Europa, no lo puedo hacer. Este seguro internacional es para el extranjero, el que vive fuera de los Estados Unidos más de 6 meses. Y eso es Si es así en ciudadano todas americano, es considerado extranjero, es considerado un expatriate. Esa es la diferencia. Muchas gracias. No, pues nada. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, yo te podría preguntar lo siguiente, después de esa pregunta que hizo Flor, de un ciudadano asegurado con estas pólizas y viaja y le sucede en Israel o en Japón o en Arabia Saudita un siniestro, y el cual va a procesar por medio del reembolso, como ya lo explicaste. Tú sabes que hay un protocolo a seguir acerca de lo que es la facturación que uno debe pasarle a ustedes en la compañía, el cual debe ir acompañado de su informe respectivo y todas las indicaciones. Ok, 1, ¿cuál es el tiempo para introducir el reclamo? 2, debe notificar previo a hacer el gasto. 3, ¿cómo sería en esos países? No sé cómo procesan ellos, cómo hacen ellos, emiten las facturas y los informes, porque ese es el sistema occidental. Nosotros estamos acostumbrados a eso y todos los médicos aquí lo hacen así. Pero no sé si has tenido alguna experiencia cómo lo procesan en ese otro lado del mundo y si para ustedes es válido o sí o sí debe ser como ustedes lo requieren. Esa es mi pregunta. A ver, Janet, bueno, yo tengo mi licencia en el estado de la Florida, llevo 18 años en el seguro internacional, antes trabajé 5 en Preferred Care Partners, que bueno, los que viven localmente lo conocen. Tengo mi conocimiento sobre el tema. Ahora, cómo cada país funciona, Luyen no sabe, te digo la verdad. Mi experiencia en Israel te reciben, te digo, tenemos un nicho grande allá y es por lo único que te puedo hablar, es por la experiencia de los clientes que he visto acá. Tenemos un nicho allá, en Israel te reciben, en Israel te dan tu atención médica y te cobran. Te dan las facturas, incluso depende del hospital, las hemos recibido en inglés, en otras ocasiones el cliente las ha tenido que traducir.
El proceso de reembolso es exactamente el mismo para donde quiera que sea, reembolso, period. Para nosotros reembolso implica que el cliente nos envíe el formulario de reclamo completado, firmado, etcétera, como mencioné anteriormente, las facturas, son 180 días para presentar la factura a partir de la fecha. Esto es para todo el mundo por igual, no importa dónde esté, estamos hablando del proceso de reembolso en general. Son 180 días para presentar el reclamo a partir de la fecha que fue el siniestro, las facturas, la forma de reclamo y por supuesto la información médica inglés o español. Eso es todo. Los días lunes, semanalmente cortamos los cheques o enviamos las transferencias bancarias, es cuando se hace el proceso de pagar todos los reclamos y bueno, se demora dependiendo de que tengamos todo eso a la mano y listo, ¿no? Y por supuesto, si el reclamo es admisible o no. Recomiendo que de antemano el cliente nos deje saber si sería bueno por el propio cliente. Nosotros, cuando ya no tenemos contrato con el hospital, etcétera, si estamos hablando de Japón, Israel inclusive, nos da igual, porque nosotros vamos a pagar contra reembolso y realmente no tenemos que dar carta de garantía, o sea, hay que analizar reclamo antes ni nada, porque no hay ninguna garantía nuestra anterior, o sea, el nombre nuestro no está por ahí por delante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para el cliente es mejor, porque el cliente puede que se vaya a tratar algo que no es admisible en la póliza, ¿ves? Y lo desconozca. Créeme que hay muchos clientes que ni siquiera leen sus exclusiones. Entonces, si el tema está excluido, es importante que lo sepa antes de, para que así no pierda tampoco el tiempo de enviar facturas, de enviar forma de reclamo, tener que traducir tal vez, para que se les haga un reembolso y a lo mejor queda hasta molesto luego, ¿no? Es importante que sí, que nos deje saber, porque nosotros de antemano le podemos decir, esto es admisible, pero contra reembolso. Contra reembolso significa que nosotros no tocamos nada hasta que nos llegue la factura. Ya, pero decirte cómo funciona en Israel, cómo funciona en Japón, la verdad, no sé. Depende de cada país. En la China, por ejemplo, tuvimos un caso. En Israel sí, porque tenemos un nicho de judíos grandes, ¿no? Por eso te puedo decir que sí, que te atienden, te reciben y te cobran, punto. Y han dado la información médica en inglés inclusive. Pero en la China, por ejemplo, tenemos un nicho allá de argentinos trabajando en la China y ellos lo ven, lo reciben, ahora no traducen nada, todo lo mandan en chino. Y los mismos argentinos evitan verse en la China y recibir atención médica en la China. Ellos mismos me han dicho, Luyen, cuando aquí hay un tema nosotros no vamos a la Argentina. Ellos prefieren, ellos sabrán, son los que viven allí. Hubo un señor que se desprendió un hombro, hubo que darle la atención médica. Nosotros, el pobre, la verdad necesitaba la cirugía porque se dañó el hombro bastante. Nosotros mismos le dijimos, si nos envías la información, tratamos de buscar un traductor aquí para ayudarlo, ¿no? A que se hiciera aquella cirugía que era importante que se le hiciera de inmediato. Y él mismo decidió que no, que él se iba a montar en un avión y se iba a la Argentina, que ayer no se operaba ni por nada del mundo. Y así fue. Entonces, para pagarle el reembolso de lo que, porque ya él estaba en la Argentina cuando fuimos a reembolsar los primeros auxilios que le dieron en la China, ya le digo, ese mismo día se montó en el avión. La verdad, nuestro antiguo director médico, Juan Guardo Suárez, que era espectacular, él, imagínate, no valía la pena ni traducir aquello porque costaba más que lo que costaba el reclamo, ¿ves? No es caro, los costos médicos hospitalarios allá no son caros. Entonces, él decidió que le enviaran la placa, nos enviaron el rayos X, él la leyó y dijo, correcto, reclamo homicidio, y le pagamos el tema. El rayos X leído por Suárez fue lo que resultó. Entonces te digo, esas experiencias así que hemos visto, ¿no? Pero decirte así qué va a pasar, ¿no? Porque también, tú sabes, los hospitales cambian, las administraciones cambian, tienen un director que es un pesado y no quiere hacerlo, en fin, ¿no? ¿Qué quiere que te diga? Nosotros tratamos de adaptarnos y ayudar lo más posible, pero no te lo puedo asegurar, ¿ves? Que pueda pasar. Correcto. Muy bien. Chévere. Gracias. No sé si tienen alguna otra... No, un placer. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, pues vamos entonces a agradecerle a Luyen, de verdad, muchísimas gracias, Luyen, el que hayas tomado tu tiempo para ayudarnos en todas estas inquietudes que hemos tenido. Pronto te voy a avisar para que nos hagas un entrenamiento sobre los planes, todos los planes que tenemos. Hay gente que está entrando nueva y me gustaría que se unieran a esos entrenamientos para que
se pulan en referencia a cómo funcionan cada uno de nuestros planes, cuáles son nuestros planes, que son bastantes, son muy interesantes. Y bueno, te agradezco enormemente y les agradezco a todos ustedes el que se hayan unido a esta conferencia. Gracias, Luyen. Gracias a María José y Alejandra Sebastián y a Pedrito Franceschi, que están siempre aquí pendientes de su gente y bueno, de nuestra gente, mejor dicho. Y bueno, seguimos adelante. Claro que sí, no, un placer. Creo que es bueno que nos reunamos a cada rato. Bueno, Flor coordina para las personas que están preguntando que cuándo tendremos el proceso seminario. La Flor y yo coordinamos. El próximo quisiera que el señor Ponce estuviera aquí, así que coordinamos con él también para que se programe. Y bueno, creo que lo bueno es que lo hagamos a menudo para hablar de las distintas cosas. Morgan White tiene una cartera amplia de productos, no solo de salud, de incapacidad, vida, planes de ahorro, etcétera, que sería bueno, ¿no?, que nos empapemos en el tema y por supuesto, nosotros ofreciendo este apoyo, pues los ayudamos a ustedes a asesorar a nuestros clientes mejor y así es mejor para todos, ¿no? Nos ayudamos unos a los otros. Esa es la idea. Claro, pues que aquí sí. estamos para servir. Gracias a todos y les deseo un feliz día y un feliz año nuevo. Bye, Dios hasta me la la próxima. bendiga. Gracias, Hasta Luyen. María José. Gracias, Luyen. Gracias a todos. Chao. Vaya, primos. Bueno, ¿oíste poco o venías escuchándolo en el camino? No, hoy poco en realidad. Oh, ok. Pero grosso modo, ¿no tenemos unas pólizas o una manera de meterse? Claro. Sí, ok. Mario, ¿cómo te la enchufo? Cuéntame. Un cargador normal. El cargador del iPhone. Ah, ok. Es que perdóneme pues, pero es que el gocho se me sube de vez en cuando. ¿Usted de dónde es, pues? ¿Tu nombre es? Maracucha. Mario. Él es mi hijo, Mario Andrade. Se parece a ti. Está negadito, pues. Papi, pero, aquí está, ya. ¿Y tú eres andina? No, hombre, mi mamá y mi papá, yo soy maracucha. ¿Y ellos son de dónde? Gochos. ¿De qué parte? Mi mamá es de San Antonio del Táchira, vean. Y mi papá es de Valera. Papi, no tengo cable. Ah, sí, en mi cartera. Bueno, si quieres te doy un ¿Cuál pequeño. es la red acá? Es Coficina. Oficina 1, Coficina 1. Déjame ¿El password? El password es Coffee, COFFEE. Con doble F, ¿no? Doble F y doble E. Coffee. 304. Como verás, somos, ¿cómo es que se llama? Amantes del café. La primera es mayúscula, ¿será? Sí, la primera C es mayúscula. La C, pues, la única. Primera. Ok. Listo, gracias. Mira. ¿Cómo es que tenemos ahí? Tengo 3 personas en Venezuela. Ayer vi una tal Alba Quintero. Allí en el de ayer. Ay, ese es un amigo mío que va con la esposa. Ella es corredora ya. Tiene Freddy Infante, se llama él. Ya. Conocido Ay, ya va, en déjame Venezuela. apagar esto.